Vimos muchísima información. Yo espero haber dado por lo menos un panorama general que les haya servido de algo. Espero que sí les haya quedado así como sobre todo inquietudes, ¿no? Hablamos sobre todo eso. La clase pasada vimos el contexto histórico en el que nació el cristianismo y en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y hablamos acerca de la historia del texto bíblico, o sea, de los manuscritos, cómo llegaron hasta nosotros, las posibles alteraciones que sufrió, variantes, etcétera. Y sobre el canon del Nuevo Testamento, o sea, cómo se llegó a conformar los 27 libros. Hablamos sobre eso. No sé si ustedes vieron la clase grabada o hay forma de que la puedan grabar, pero se los recomendaría, los que no vinieron sobre todo, ¿no? Porque el día de hoy vamos a ver la segunda parte de este módulo, Introducción al Nuevo Testamento, que sería hablar específicamente ya de los textos, texto por texto, los 27 libros del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de Pablo, las otras cartas. La literatura se le llama joanina, o sea, las cartas de Juan, el Apocalipsis y el Evangelio de Juan, que siempre se estudian como por separado. Y básicamente es todo lo que compone el Nuevo Testamento, si consideramos que Hechos, desde la antigüedad se consideraba parte de Lucas. Entonces, eso es lo que veremos hoy. Pero primero voy a empezar. Entonces, los que no vinieron, yo quisiera que se presentaran antes de que yo expusiera acá. Y les recomiendo a los que no vinieron a la clase pasada que la vean. No sé si está grabada. ¿Hay forma de que eso sea posible? ¿La grabaron en casa? ¿Sí? ¿Y se puede? ¿Y esta no, verdad? ¿Se está grabando ahorita? ¡Ay, qué bueno! ¿Y se puede que ellos la vean por internet o algo así? ¿No? Yo les recomendaría que lo hicieran así, porque si no, tendrían solamente la mitad de la clase, ¿no? Pero solo dura 2 semanas, ¿no? O si lo puedes estar viendo. No, se enviaría el archivo. Sí, sí, ya. Sí, porque es muy pesado. O sea, ¿lo tienen que pedir o algo así? Sí, yo le daría el archivo a Pablo y Pablo se lo enviaría a ustedes. Creo que ya lo mandó. Yo se lo pedí, me mandó, pero la segunda clase es... La segunda es la tercera. Sí, mandó con... No hay que decirle ahorita. Sí, la primera es... no sé. Esta es la cuarta. De aquí Esta es la cuarta. Pero la pasada la mandó. Sí, la mandó, sí. Pues sí, les recomiendo que la vean, sería muy bueno, porque la introducción, en realidad la clase de Introducción al Nuevo Testamento fue la pasada, ¿no? El día de hoy vamos a ver, así muy generalmente también, un esquema general de lo que es el Nuevo Testamento, libro por libro, pero pues todo el contexto histórico que yo creo que es muy importante, y toda la historia del texto y el canon, pues también es importante. No podemos repetirlo porque nos duró pues como 5 horas de eso, entonces sería volver a hacer lo mismo. Entonces les recomiendo que lo hagan, pero entonces se presentan, pueden decir su nombre, por qué están aquí. Sí. Bueno, pues bienvenidos todos. Ojalá que este curso les sea de bendición a todos, que nos enriquezca espiritual e intelectualmente, y de veras deberían ver aquello. A lo mejor ahorita en lo que vamos a hablar aquí les van a surgir algunas dudas que posiblemente se resolvieron parcialmente en la clase pasada. Entonces, pero si tienen alguna pregunta, lo que sea, ustedes pueden levantar la mano, preguntar y respondemos lo que sea, no hay problema. Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo estaba dudando si empezar con las cartas paulinas, que en realidad son los documentos más antiguos del cristianismo, o con los evangelios, para ir en el orden en el que aparecen en nuestro Nuevo Testamento. Finalmente me decidí empezar por las cartas paulinas, entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, cuando estudiamos las cartas de Pablo, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de una realidad en el estudio bíblico. Siempre decimos nosotros, ¿verdad? La Biblia dice, la palabra de Dios dice, y está bien, yo no digo que esté mal, yo mismo lo digo cuando estoy ahí dirigiendo. También soy músico, no les dije ahorita que me presenté, cuando estoy ahí dirigiendo la alabanza en la iglesia a la que asisto, siempre dice uno, ¿no? La palabra de Dios dice, y uno dice eso cuando predica, cuando habla acerca de la Biblia, eso. Pero en otro sentido, yo creo que a veces tenemos a lo mejor una visión errada de lo que significa eso de la palabra de Dios dice. Hablamos de la Biblia como si la Biblia fuera casi una persona, ¿no? Como la cuarta persona de la Trinidad. Es que la Biblia dice, y si somos un poco más profundos, no estoy diciendo que esté mal decir la Biblia dice, es verdad, es palabra de Dios, pero desde un punto de vista más profundo, si queremos llegar a un conocimiento más profundo, ¿cómo decirlo? Más completo, ¿no? De lo que es la palabra de Dios, tenemos que reconocer
que cada texto tiene su propia historia y cada texto tiene su propio contexto, cada texto tiene su propio motivo de ser, su propia razón de ser por la que se escribió. En ese sentido tendríamos que decir más exactamente, Dios inspiró a Pablo a que dijera tal cosa en tal contexto determinado. Una carta, ustedes lo saben, no sé si ustedes han escrito cartas o emails ahora, ¿verdad? Pero una carta se dice que es el género literario más personal, ¿no? Cuando tú escribes, no sé, le está molestando mucho el sol, ¿verdad? Si quiere cambiarse, adelante. Cuando uno escribe una carta, uno se derrama su propia personalidad. Cuando uno escribe, no sé, un documento académico, una tarea, un sermón, un tratado, lo que sea, uno es más impersonal, pero en la carta uno es más personal. Por eso nosotros a veces sentimos que conocemos a Pablo, porque en sus cartas se deja ver su personalidad, sus preocupaciones, sus sentimientos, sus angustias, sus intereses, todo se ve su personalidad. De repente en el Evangelio, leemos los Evangelios, es una historia que se cuenta, de repente no sabemos tanto acerca del autor. Por ahí algunas cosas se dejan ver, pero cuando leemos una carta es súper personal, entonces es muy rica, una carta es muy rica. Cuando tú lees una carta, porque son cartas personales, que escribe un individuo con intereses particulares a una iglesia. Ahora, las cartas de Pablo, si nosotros las analizamos y las comparamos con las cartas que se escribían en el Imperio Romano en esa época, nos damos cuenta que siguen un formato más o menos similar, lo cual quiere decir que el apóstol Pablo no está inventando nada, está usando los recursos que él tiene a su mano. Las cartas que se escribían, el mismo formato, el saludo, la oración. Claro que desde un punto de vista cristiano sí es una innovación, porque está hablando, ustedes conocen el clásico saludo del apóstol Pablo, ¿no? Gracia y paz a vosotros, lo cual sí es una innovación de él. Los antiguos romanos decían, te deseamos saludo, cosas así. El apóstol Pablo toma la gracia y la paz. La gracia, que era como la gran virtud entre los griegos, y la paz, que era la gran virtud entre los judíos, el shalom, ¿no? Los judíos se saludaban así, shalom, como diciendo la paz de Dios sea contigo. Los griegos se saludaban como la gracia, pues charis sería en griego, que es como la gran virtud, como la plenitud, la felicidad completa entre los griegos, y así saluda a Pablo siempre. Y es como una innovación, pero en general la forma, todo está tomando el contexto, no está innovando nada, está usando las mismas fórmulas, el mismo papel, la misma tinta, las mismas palabras que usaban los griegos. Entonces, en ese sentido, las cartas paulinas son muy ricas, pero también la carta tiene otra cualidad que la hace difícil. Por un lado es muy rica, pero por otro lado también es difícil. Leer una carta es como leer solamente la mitad de una conversación, ¿no? Como cuando tú escuchas a alguien hablando por teléfono, tú no escuchas a la persona que está en el teléfono, escuchas al que está escuchando, obviamente. Entonces, esa es una dificultad de las cartas. Escuchamos solamente la mitad de la conversación. Cuando leemos que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, o le escribe a Timoteo, o le escribe a los corintios, solamente tenemos la mitad de la información. Entonces a veces es difícil reconstruir todo el contexto de lo que está sucediendo. Van ahorita a ver ustedes cómo sucede esto. Y por último, voy a comenzar diciendo algo que va a ser lo mismo con lo que voy a terminar al final de esta tarde, día o lo que sea. De repente somos nos preocupamos demasiado por la letra que aparece ahí en el texto, ¿no? Yo sé que espero que ninguno de ustedes sea así, pero incluso se han hecho teorías a partir de la Biblia que van contando las letras y que dicen, no, mira, es que esta carta tiene 778 palabras, lo cual quiere decir que si lo divides entre 4 nos da una división del mundo entre los 4 hemisferios, y entonces quiere decir que en el año 2014 va a reinar. Y uno dice, oye, brother, no inventes, o sea, es posible que se haya borrado alguna letra. De hecho, la clase pasada vimos que los manuscritos muchas veces a alguno le falta una palabra, a otro una coma, a otro un acento. Entonces, lo importante aquí no es la letra, lo importante es el mensaje, el fondo de lo que dice. De repente estamos muy preocupados por, es que aquí dijo por en vez de para. O sea, es una traducción. Si ni siquiera sabemos griego, no tenemos por qué estar diciendo que se dice por o para. Seguramente los traductores a veces dicen por, a veces dicen para, dependiendo lo que ellos están entendiendo del texto. Pero lo importante no es la letra, lo importante es el mensaje. Y en ese sentido es valiosísimo y es el documento más valioso que existe en la historia de la humanidad. La clase pasada hablamos un poco de eso, ¿no? De todas las bendiciones que hay alrededor de la historia del texto. Por eso no lo voy a repetir acá, pero ustedes pueden ver la clase. Voy a hacerle mucha promoción, ¿verdad? Para que sí lo hagan. Estuvo buenísimo. ¿Sí? Estuvo buenísimo. Gracias a Dios. La verdad, súper padre, muy amena.
Gracias, ¿ya ven? Sí, no soy yo nomás. No, sí, estuvo bueno. Sí, ojalá que sí la ven. Y de hecho, si alguien, yo me imagino que a lo mejor masticaron toda la información, si a alguien le surgió alguna duda, en cualquier momento pueden preguntar, o alguna aclaración o algo que quieren que se repita. Si no es muy largo, sí lo haremos, ¿no? Si lo que sea que gusten, el que sea. Bueno, entonces vamos a comenzar con las cartas paulinas. Tenemos, ¿se pudo la pantalla? ¿No? ¿No se pudo? Bueno, es que traía, ¿se acuerdan que la vez pasada dibujé unos mapas muy feos? Yo había traído los mapas así bien hechos, pero creo que no se va a poder. Entonces, el apóstol Pablo, la mayoría de la vida del apóstol Pablo, la mayor parte de la vida que conocemos del apóstol Pablo, la conocemos por el libro de los Hechos, y algunas referencias también por su carta. Los historiadores y eruditos han intentado hacer unas biografías del apóstol Pablo, como decir, no, pues se convirtió en el año 35, fue ahí cuando ustedes conocen la historia, ¿no? En el camino a Damasco y todo eso. Y después estuvo 2 años en Jerusalén, después se fue a Antioquía, y ahí fue donde recibió el llamado y estuvo creciendo, aprendiendo. Y tratan de hacer cronología de su vida. Más o menos lo han logrado, aunque, como les digo desde la clase pasada, muchas de estas cosas que yo voy a decirles hoy día se están discutiendo todavía hoy. O sea, son cosas que todavía dicen los estudiosos. Bueno, es que a lo mejor fue un año antes, bueno, es que a lo mejor fue un año después. Con respecto a las cartas, yo les voy a tratar de dar fechas de cuándo se escribieron, pero se discute. Ustedes leen un comentario, en un comentario dice que Tesalonicenses se escribió en el año 54, otro dice que en el año 58, otro que en el 57. ¿A quién le creemos? Pues más o menos, digamos que entre el primero, el que dice la fecha más temprana, y la más tardía, más o menos entre esa fecha podemos considerar. Pero así como que creerle a uno es muy difícil. Sí, un promedio. Tampoco son fechas así de que en el año 150 y el 2, ¿no? O sea, son fechas. Hay márgenes como de 5 o 6 años, incluso para el nacimiento de Jesús hay márgenes de error, ¿no? Que uno dice, pues es que se discute si aquí o acá. Entonces, consideramos siempre que lo que digamos acá son cosas que todavía están en discusión, se discute. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí al texto, para lo cual yo espero que la mayoría traigan sus Biblias. Y como hoy sí vamos a leer mucho del Nuevo Testamento, quisiera que trajéramos como muchas versiones. ¿Alguien que busque la Reina Valera? ¿Alguien trae la Reina Valera? ¿Quién? Yo tengo 60. Si la Reina Valera 60. ¿Quién, usted? ¿También usted? ¿No traen otra? ¿No? ¿Quién trae otra? ¿Usted? Las Américas. La Biblia de las Américas. ¿Alguien más trae otra? La Biblia de Jerusalén. ¿Alguien más trae otra? ¿No? En el iPad o en el... Sí. Me gustaría que hubiera alguna nueva traducción viviente. Alguna nueva versión internacional. Y hay una que a mí me gusta mucho que se llama... Tiene un nombre larguísimo. Biblia Hispanoamericana de Traducción Interconfesional. Sí. Usted podría buscar la que quiera, nueva versión internacional, o esta que se llama Biblia Hispanoamericana de Traducción Interconfesional, que tiene un nombre larguísimo. También a veces la traducen como la palabra. ¿Alguien que quiera leer también este Nuevo Testamento griego interlineal? ¿Alguien que no tenga? ¿Quién dice? ¿Usted? Gracias. También esa a mí no me gusta sinceramente, pero también la nueva traducción en lenguaje actual. No me gusta porque es una traducción muy libre. En realidad ni siquiera es traducción, más bien deberíamos decir que es una paráfrasis, porque... ¿Quieres que busque yo nueva traducción viviente? ¿Sí puede? Sí se puede. Gracias. Bueno, porque hoy vamos a leer mucho del Nuevo Testamento. Este que le presté a usted... Si quiere alguien, le presto la... ¿Quiere alguien? ¿Alguien más traía acá el hermano? ¿Alguien quiere la Biblia 1960? Se la paso. Para que pueda buscar. Gracias. Entonces, para ordenarnos, ¿quién tiene la Reina Valera? Usted, ¿verdad? Se la acaban de prestar. ¿La lenguaje actual? No, Biblia de las Américas, perdón. Las Américas, Jerusalén, usted. Nueva traducción viviente, usted. Nueva versión internacional, usted, mira. ¿Y esta alguien la tiene? Esa está rara, esa no tiene. Sí, no. ¿Tú la tienes? Nadie tiene la aplicación de que se llama YouVersion. Ahí viene. Y no la encontré en ningún otro lugar. ¿De cuál? YouVersion. ¿Sí no tienen esa aplicación? Ahí viene esta. Bueno, entonces comencemos con la primera carta, la que se considera la primera carta, y de hecho podemos estar casi seguros que es la primera carta de las que tenemos.
Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses la mayoría de los estudiosos reconocen que es la carta más antigua, el documento más antiguo del Nuevo Testamento, el documento más antiguo de la cristiandad en general. Se supone que no tenemos nada que se haya escrito antes que esta carta. La mayoría lo consideran que fue entre el año 52 y 54, pero hay quienes lo pasan hasta el 58. Pero más o menos por esas fechas podemos estar seguros que se escribió la carta. Ahora, tenemos que empezar a hablar primero sobre lo que es Tesalónica. Cuando nosotros vemos en el segundo viaje de Pablo, yo traía mis mapitas, qué lástima que no se pueden ver, pero en el segundo viaje de Pablo, voy a hacer un mapita, ya saben ustedes que no me salen muy bien, pero lo voy a intentar. Esta es la península ibérica, luego Francia, lo que hoy es Francia, y luego tenemos por acá la península de los Balcanes, que es una cosa más o menos así muy rara, y luego por acá hay un mar, esto es Asia Menor, y África. Más o menos se entiende el mapa, está horrible, ¿verdad? Pero sí se entiende. Palestina está por acá, lo dibujé muy chiquito, pero por acá está Palestina. Acá está Jerusalén, acá está Egipto, ¿no? Este es el Nilo. Y cuando Pablo se convierte en su segundo viaje, ustedes saben de Antioquía, que Antioquía está por acá, en la región de Siria, al norte de Jerusalén. Su primer viaje misionero es exclusivamente por Asia Menor y regresa. Su segundo viaje misionero, si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos se narra que tiene una visión el apóstol Pablo y que un hombre de Macedonia le dice que venga a predicar desde el Evangelio. Él estaba dudando si hacer un viaje más o menos parecido o hacerlo un poco más grande. Su segundo viaje misionero va hasta Macedonia. Macedonia es la región acá del norte de Grecia. Esta península de los Balcanes me quedó horrible, sinceramente, pero está al norte de Grecia. Ahí está la ciudad de Tesalónica, más o menos por acá. Es una ciudad importante en el mundo griego, y sobre todo lo importante de esto es que el apóstol Pablo por primera vez empieza a predicar el Evangelio, nosotros diríamos que en Europa, ¿no? Claro que en aquella época no existía esta división geográfica entre continentes, pero sí era un mundo diferente al que ellos estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados al mundo de Asia Menor. Primero a la zona de Palestina, de Judea y de Siria, ¿no? Que era más o menos un contexto similar. Después se aventuran a ir acá hacia Asia Menor, que es un contexto parecido. Pero salir de esta región fue toda una proeza. De hecho, Dios le habló en visión, en un sueño, ¿no? Al apóstol Pablo para que lograra, para que se animara a realizar esta gran tarea. Y entonces va a la ciudad de Tesalónica. Entonces, la teoría dice que las dos cartas a los tesalonicenses son cercanas entre sí. Algunos dirían que se escribieron el mismo año, otros dirían que con algunos años de diferencia. Más o menos los historiadores reconstruyen los hechos así. Pablo fue a Tesalónica, predicó el Evangelio, ganó a algunos creyentes ahí en la región, en la ciudad, dejó a cargo a alguien, posiblemente... pues algunos piensan que a Timoteo, muchos dudan, pero dejó a alguien en la ciudad. Después se fue y él estaba preguntándose, dicen los historiadores, a lo mejor se estaba preocupado porque era una ciudad nueva donde no había llegado el Evangelio antes y además era fuera de todo el contexto judío, ¿no? Donde siempre habían predicado. Entonces piensan los historiadores que tuvo mucha preocupación, como decir, ¿cómo estarán las cosas allá ahora que yo no estoy? Cuando yo estaba ahí, pues sí, todos decían, no, qué padre, el Evangelio, sí, Jesucristo, pero a lo mejor ahora que yo me voy, quién sabe si sea cierto que sigan en pie. Entonces les mando una carta para ver si es cierto. Esta región era también muy importante por lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada hablamos de Alejandro Magno y de toda su idea de expandir un imperio, pero no solamente desde el punto de vista militar, económico y de conquista, sino también desde el punto de vista cultural? O sea, digamos que fue el primer proceso de globalización en la historia de la humanidad, el de Alejandro Magno, de expandir su cultura hacia todo el mundo. ¿Se acuerdan que estudiamos eso la clase pasada? Bueno, Tesalónica era una ciudad que estaba justamente en esa región. También la ciudad de Filipos, estaba más o menos en esa región de Macedonia. Entonces estas dos ciudades significaban mucho, porque eran la cuna de un mundo en expansión. Eran como un emblema
de la expansión de una cultura, la cultura grecorromana. Entonces, ganar en esa ciudad adeptos para el cristianismo era muy significativo y simbólico también, porque significaba que si en esa ciudad se ganaban cristianos y se podía fundar una iglesia establecida, en todo el mundo se podía lograr. Entonces, tal parece que Pablo tenía mucha preocupación por esa iglesia y quizá por eso fue la primera iglesia a la que escribió. Datos culturales, nada más para que ustedes los tengan, no son importantes. Era una ciudad también donde era importante por el comercio, porque fluía mucho comercio, y además tenían unos baños termales muy importantes. No tiene nada es nomás como un dato cultural, ¿no? Bueno, ahora respecto a lo que Primera y Segunda de Tesalonicenses nos dicen, lo que tiene el texto en sí, en realidad son de las cartas más cortas, ¿no? ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos acá que se habían ordenado las cartas? El orden de las cartas se había hecho de la más larga, la más extensa, a la más corta. O sea, primero Romanos, que es la más larga, los Corintios, que Primera de Corintios también es larga. Las únicas que están un poco al revés son Gálatas y Efesios, porque Efesios es un poco más larga que Gálatas, pero está... Ya me hice bolas. Primero está Gálatas y luego Efesios, pero Efesios es un poco más larga. Poquito. Se puso así, algunos piensan porque Efesios, cuando hablemos de Efesios, abundaré en el tema, pero algunos piensan que Efesios no fue escrita totalmente por Pablo, sino solamente parcialmente, algunos pedazos. Ahorita vamos a hablar al respecto de eso. Bueno, Tesalonicenses, en cuanto a lo que tiene Tesalonicenses, son cartas cortas, pero tal parece que la preocupación principal del apóstol Pablo para escribirla era algunas desviaciones que estaban habiendo en la iglesia de Tesalonicenses, que eran las siguientes. Él había predicado la segunda venida de Cristo, y algunos tesalonicenses estaban diciendo, bueno, pues si ya viene Cristo, ¿para qué trabajamos? Entonces dejaron el trabajo y empezaron a dejar de hecho, la carta a Tesalonicenses dice, el que no quiere trabajar, pues que tampoco coma. ¿Sí han escuchado eso? Ya habla mucho de la segunda venida de Cristo, que dice, sí va a venir, pero espérense, si ha tardado no es porque esté retrasando sus promesas, sino porque no es el tiempo y es Dios, es soberano, Él puede volver cuando Él quiera. Y entonces, como ese tipo de cuestiones. Y son consejos prácticos para la vida de la iglesia, que para las relaciones interpersonales sobre todo, etc. Y voy a hacer acá algunas anotaciones que ya hice la clase pasada, pero sería bueno pensarlas nosotros. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las herejías que estaban surgiendo en el cristianismo? Específicamente dos. Bueno, no herejías, vamos a decirle divisiones dentro de la iglesia o retos dentro de la iglesia. Uno de los grandes problemas, o el más grande problema de la iglesia en sus inicios, fue la cuestión de los judaizantes. O sea, la cuestión de la ley, el judaísmo y los cristianos, cómo se iban a relacionar. La clase pasada dijimos acá que el cristianismo, los cristianos, ni los primeros cristianos, ni quizá el mismo Jesús, tenían esta idea de fundar una nueva religión. Ellos no querían fundar una nueva religión. Los primeros cristianos no se consideraban separados de los judíos, se consideraban judíos que creían en el Dios verdadero y que creían en sus promesas, en el verdadero Mesías que había venido. No era como que se estaban considerando aparte, vamos a fundar algo nuevo. No, estaban ellos trayendo todas las tradiciones de Israel del Antiguo Testamento, que nosotros hasta la fecha las seguimos conservando, y que se cumplieron. Entonces no están pensando en una nueva religión, están pensando en continuar la religión verdadera. Pero ahora ha venido el Mesías, el Hijo de Dios está aquí, no tenemos por qué separarnos de todo lo judío. Sin embargo, muchos judíos no aceptaron el mensaje. Entonces esa fue una cuestión muy problemática para los primeros cristianos, porque ellos decían, bueno, los judíos no quisieron aceptar a Jesús, a Cristo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vamos a ser separados de ellos? ¿Ya no vamos a ser judíos nosotros? ¿Vamos a hacer algo diferente? Causaba mucho conflicto. El apóstol Pablo es de los primeros que da una respuesta a estas problemáticas y es el que da una gran respuesta a esta problemática. Habíamos hablado también que a partir del año 70 después de Cristo la cuestión había dejado de ser tan importante porque el judaísmo sufrió una gran derrota. ¿Se acuerdan ustedes que en el año 70 el emperador romano manda un ejército a Jerusalén para apagar una revuelta que se estaba suscitando en Jerusalén entre los judíos? Se estaban levantando para liberarse del poder de los romanos. Entonces el emperador romano manda a Tito, el general romano, para que aplaste esta revuelta, destruyen el templo y los judíos se quedan sin templo, ¿no? Muchos salen. Entonces el judaísmo a partir de entonces empieza a hacer una cosa diferente, ya no tienen templo y se empiezan a centrar más en la ley, y a partir de entonces el cristianismo y el judaísmo empiezan a hacer cosas marcadamente diferentes. Pero en un principio no era así.
y el apóstol Pablo me dio respuesta a eso. Entonces tengamos esto presente durante todo el día, ¿no? Y la otra gran problemática era el gnosticismo. Voy a explicar, sí, perdón. Pero no, los judaizantes se refieren a este conflicto, entonces... No, con los judaizantes me refiero... No lo expliqué, tiene razón, perdónenme. Los judaizantes me refiero a los cristianos, o sea, los creyentes conversos al cristianismo, que decían que había que seguir siendo judío y que para ser cristiano primero había que ser judío. O sea, si le predicaban a algún gentil, algún griego, y él decía, sí, yo quiero creer en Cristo. No, no puedes. Primero tienes que circuncidarte, primero tienes que cumplir la ley, tienes que respetar el sábado, tienes que comer lo que los judíos comen y nada más. Entonces, esos son los judaizantes. Y en las epístolas de Pablo vemos que él discute contra ellos. Sobre todo la epístola de Gálatas y la epístola de Romanos es una discusión, una defensa del cristianismo en el cual no hace falta ni circuncidarse ni respetar el sábado. Él explica mucho, vamos a hablar ahorita de ello. Pablo explica mucho para qué es la ley, por qué es la ley y cuál es la relación entre la ley y la gracia, entre los cristianos y los judíos, ¿no? A eso me refiero con los judaizantes. Los cristianos que creen que hay que ser primero judío. Y respecto al gnosticismo, esta sí es una herejía. Voy a hablar brevemente de lo que es el gnosticismo. Hay libros enteros de 1000 páginas que hablan sobre el gnosticismo. Yo voy a dar aquí una cosa muy breve. Gnosticismo viene de gnosis, que quiere decir conocimiento. Y el gnosticismo era una corriente, no tanto una religión ni un movimiento específico, sino toda una gama de ideas y de forma de pensar que cubría el mundo en esta época, el mundo mediterráneo. ¿Se acuerdan que también la clase pasada habíamos dicho que eso del mundo conocido es una falacia? En realidad es una pequeña parte del mundo, muy importante, pero una pequeña parte del mundo. En esa pequeña parte del mundo, que es el mundo mediterráneo, el gnosticismo, gnosis, gnosis, que significa conocimiento en griego, y ellos se creen poseedores de un conocimiento diferente, revelador. Una de las ideas básicas del gnosticismo es que la materia es mala. La materia es mala. Sí, la materia es mala. O sea, el cuerpo es malo. Ellos dicen, mira tu cuerpo, envejeces, se deteriora, ¿no? Naces bebé y estás bien bonito, pero creces, te arrugas, te salen canas, te enfermas, te mueres. Es obvio que la materia es mala. Es obvio que hay depravación en el mundo. El mundo es así, ¿no? Las cosas son bellas y tienden a lo feo, ¿no? Entonces ellos dicen, la materia es mala, todo, el sexo es malo, la materia es mala, comer es malo, ¿perdón? La carne, exacto, la carne es mala. Ahora, no son cristianos, es una idea que existe en el mundo mediterráneo. Tiene algo de platonismo, ¿se acuerdan de lo que habíamos dicho de Platón? La clase pasada. Platón dice, más o menos así, todo lo que hay en el mundo es imperfecto. Tal vez él no lo dice como malo, pero sí imperfecto. Hay algo perfecto, pero está en otro mundo, en el mundo de las ideas, el topos Uranus. Si fueron bueno, yo ya no me acuerdo mucho de mis clases de prepa, pero en la prepa se supone que nos enseñan eso, ¿no? Del mundo de las ideas de Platón, que es así como algo cósmico que existe y que nosotros estamos encerrados en este cuerpo material y que razonar, filosofar, es acceder a ese otro mundo por medio de la razón, por medio del logos. Logos es la razón o la palabra. Entonces, es acceder a ese otro mundo, pero que es inmaterial. Y entonces filosofar es como lo mejor que puede hacer uno para alcanzar a conocer la verdad, el mundo como es. Este mundo es imperfecto, esa silla es imperfecta, pero en el mundo de las ideas hay una silla perfecta, que no es una silla en sí, sino es, digamos, las características de la silla. Lo que hace que esta silla sea silla son sus características y eso existe perfectamente en el mundo de las ideas. Esto nomás es un reflejo, una sombra. ¿Se acuerdan? El mito de la caverna dice que nosotros estamos encerrados y solo vemos sombras. Y para filosofar es ver ese otro mundo. Bueno, eso creía más o menos el gnosticismo. Se empezó a meter entre el cristianismo. Algunos cristianos empezaron a creer de esta manera. De esta manera algunos decían, la materia es mala, entonces nos alejamos de todo lo malo y nos hacemos como monjes así, encerrados en el desierto, fuera de todo. Otros decían, por el contrario, la materia es mala, pues hagamos lo que sea, como quiera, todo es malo, demos la rienda suelta. Entonces, estas dos posturas diferentes se podían. Y vemos nosotros en Pablo que él muchas veces ataca estas ideas. Ahora, esto del gnosticismo no empezó a ser un problema grande en la iglesia, sino hasta después. Como en el siglo II, ¿se acuerdan ustedes que nosotros vimos aquí que se respondió a las herejías, grandes pensadores cristianos? Hasta el siglo II, finales del siglo II y comienzos del siglo III, empezó a ser importante esta herejía. Muchos piensan por eso que las cartas de Pablo, sobre todo las pastorales, o sea, Timoteo,
Primera y Segunda de Timoteo y Tito, que son las que más atacan este tipo de ideas gnósticas. Muchos piensan que por eso no son de Pablo. Ellos dicen, está atacando, el que escribió esta carta está atacando el gnosticismo. Esta es su manera de pensar. El que escribió esta carta está atacando el gnosticismo. Y el gnosticismo no empezó a ser, por lo que tenemos de la historia, no empezó a ser importante sino hasta finales del siglo II o mediados del siglo II. O sea, se tuvo que escribir por ahí del año 120, 130, 140, 150. Es una manera de pensar que dicen, por eso Pablo no pudo escribir las pastorales. Sin embargo, tampoco es como que el gnosticismo haya nacido de la nada, no, de repente en el año 150 nació de la nada. Las ideas estaban presentes. El apóstol Pablo nunca dice, estoy predicando en contra del gnosticismo. Predica en contra de ideas que parecen gnósticas. Y lo más seguro es que las ideas existían desde mucho antes. Entonces, por eso consideramos acá que el gnosticismo es una idea que está presente desde antes en el mundo mediterráneo y se está metiendo en la iglesia, y Pablo a veces ataca contra ella. Pero bueno, regresando a la epístola a los tesalonicenses, esto vamos a tenerlo presente todas, ¿no? Bueno, eso con respecto a la epístola a los tesalonicenses. Creo que no hay nada más que decir, por lo tanto pasaremos a las siguientes. ¿Tiene un borrador usted o él? Gracias. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta, comentario, no? ¿Nadie? ¿Algo que aportar? Bueno, pasemos a las siguientes epístolas. Vamos a hablar ahora de Primera y Segunda de Corintios. Aquí sí voy a necesitar que tengan sus Biblias abiertas en Primera y Segunda de Corintios. Corintio es una ciudad que está justamente aquí, como en el istmo. Un istmo es como esta zona angosta de tierra, donde por los dos lados hay mar. Es muy importante para el comercio, y también hay que decirlo, era una ciudad del pecado, tipo Las Vegas el día de hoy. Es como ¿qué área sería ahorita? Grecia, sí, el país de Grecia. Era la ciudad del pecado. Había un templo a la diosa Afrodita griega o Venus latina, en el que en su fiesta, en su ceremonia especial, las sacerdotisas se prostituían, ¿no? Era como lo común en esa religión, justamente en ese templo. Entonces era una ciudad de mucha ligereza moral, de vicios, depravaciones, etc. Por eso es interesante que ahí haya nacido una iglesia y que ahí el apóstol Pablo haya hecho tantos esfuerzos por fundar una iglesia y dar una predicación diferente que fuera en contra justamente de cómo eran los corintios paganos, ¿no? Y vamos a leer, hay una teoría, de hecho es la más aceptada entre los estudiosos sobre las cartas de Corintios. Dicen que Primera y Segunda de Corintios no es una, sino 4 cartas. No son 2, sino 4 cartas. O sea que entre las epístolas de 1 y 2 de Corintios tenemos en realidad 4 cartas. Vamos a ver por qué. Lean ustedes 1 Corintios 5:9. Alguien que busque 1 Corintios 5:9, ¿qué dice? El que sea. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, esta es la primera carta. Estamos leyendo 1 Corintios 5:9. Y Pablo les dice, les he escrito por carta. ¿A muchos les suena? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Otra cosa? ¿Sí? 1 Corintios 5:9. Les dije por carta. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, como haciendo referencia a una carta pasada, ¿no? Les escribí en otra carta, parece que dice. Entonces muchos piensan que esta 1 Corintios en realidad sería la segunda carta que escribió el apóstol Pablo. Entonces, sí. Cuando les escribí anteriormente. Exactamente, cuando les escribe. Que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Entonces, nos está dando la referencia de que antes de 1 Corintios escribió otra carta en la cual decía que no se junten con pecadores, o no sé cómo decía, que no se unen, ¿no? Que no se casen con gente fornicaria. Entonces, nos preguntamos nosotros, ¿qué pasó con esa primera carta? Muchos podrían decir, se perdió, simplemente no la conocemos, simplemente no se copió como las otras cartas y se perdió, entonces no hay problema. Otros opinan, sin embargo, que esa carta la encontramos inmersa, o sea, insertada en 2 de Corintios, en un pasaje donde no es. Pueden buscar 2 de Corintios 6:14.